Europa, siglo XVIII. La Guerra de los 7 Años que enfrentó al Reino Unido contra el Reino de Francia terminó con la derrota de Francia. El reino francés vio cómo desquitarse de esto, y cuando en 1776 las 13 colonias que tenía el Reino Unido en el continente americano iniciaron su proceso de independencia, Francia las apoyó con armas, con soldados y con generales tan calificados como el Marqués de Lafayette. Sin embargo, esto resultó muy costoso para la corona francesa, encabezada por el inepto rey Luis XVI. El problema de la deuda es grave, Majestad. El pueblo de Francia está hambriento. Enviar tropas a América nos cuesta más de lo que calculamos. Pero no hay que dejar que gane Inglaterra. Debemos mostrarle nuestra fortaleza. Continuaremos ayudando a los americanos. El rey Luis XVI de Francia casó con la princesa María Antoinette, hija del rey de Austria, en un intento por mejorar la situación política. Sin embargo, entre ambos simplemente hicieron derroche y se dedicaron a vivir con un lujo excesivo, mientras que la situación económica de Francia se deterioraba cada vez más y más. En aquellos años hubo una temporada de intensa sequía en Europa, principalmente en Francia. Las cosechas se perdieron y los campesinos, los pastores, los artesanos, los mercaderes, desesperados, migraron a las ciudades buscando mejores condiciones de vida y de trabajo, las cuales no encontraron. El pueblo de Francia estaba sumido en la más terrible miseria. Había hambre. Mientras tanto, el poco dinero que estaba almacenado en el erario público era gastado en el Palacio de las Tullerías por los reyes, quienes hacían derroche total, viviendo en una opulencia y lujo increíbles, gobernando con poder absoluto y basados en la creencia de que Dios les había designado el poder a ellos, mientras que el pueblo se encontraba en una pobreza extrema. ¿Tienes pan? ¡No! ¡Soy muy pobre! Y cuando acudieron a la reina para decirle que sus súbditos no tenían pan, ¿saben lo que dijo? ¿Que coman pasteles? Y cuando la reina oyó que los pobres de París no podían ni comprar pan, dijo que coman pasteles. ¡No! ¡Uy, lo he yo misma! ¡Es un escándalo! ¡Es un ultraje! ¡Abajo la reina! ¡Bajo la monarquía! ¡Esperad! ¿Qué tipo de pastel? ¡Vive la revolución! Si algo nos ha enseñado la historia es que no hay nada tan malo que no se pueda empeorar. La situación económica de Francia en esa etapa del siglo XVIII era desastrosa. Había participado en la costosa Guerra de los 7 Años contra el Reino Unido y la había perdido. Había participado en el apoyo a los Estados Unidos de América en su guerra de independencia, para desquitarse así del Reino Unido, y había salido carísimo este apoyo. El poco dinero que quedaba en las arcas se lo habían gastado el rey Luis XVI y la reina María Antoinette en lujos, bailes, banquetes, ropa, carruajes, jardines, palacios, etcétera, etcétera, etcétera. Vaya,
en un lujo sin control. Y ahora veían con bastante miedo que el acceso a esos lujos se les iba a restringir, pues el dinero se estaba acabando. Y fue entonces cuando Luis XVI, el rey de Francia, y sus ministros tuvieron una idea pésima. Dijeron, bueno, necesitamos más dinero, vamos a incrementar los impuestos. ¿Y cómo? Fácil, reuniendo a los estados generales. ¿Y qué era eso? Era una vieja costumbre que tenían los reyes de Francia anteriores, por medio de la cual reunían a esos estados generales para así resolver problemas y en el caso de esta situación económica, pues también resolverla. ¿Cómo funcionaban los estados generales? Veamos. Voy a utilizar unas piezas de ajedrez para que lo entiendan mejor. En la parte más alta del poder se encontraban, obviamente, el rey y la reina, teniendo un poder absoluto. Recuerden que este tipo de monarquía que controlaba el poder absoluto se le denomina absolutismo. Ayudándolos a gobernar se encontraba el primer estado. ¿Quiénes eran estos? La iglesia, el clero, los altos jerarcas de la iglesia, los cuales no pagaban impuestos, pero sí cobraban diezmo, cobraban primicia, cobraban limosna, cobraban sus servicios. O sea, tenían una alta recaudación. Dependiendo si apoyaban o no apoyaban las medidas, se tenía esta costumbre. Si sí las apoyaban, se colocaban a la derecha del rey y la reina. Si no las apoyaban, se colocaban a la izquierda. De allí viene esa costumbre de a la oposición llamarle izquierda y a los que son partidarios del régimen, derecha. Muy bien. Ese era el primer estado. El segundo estado lo constituían los nobles, condes, duques, marqueses, vizcondes, archiduques, los cuales vivían en la opulencia y tampoco pagaban impuestos. Eso sí, participaban de todas las fiestas y despilfarros de la realeza. Tenemos así la realeza, el primer estado el clero, el segundo estado la nobleza. Y el tercer estado lo constituía el pueblo, que ya para estas alturas del siglo XVIII era una mezcla de campesinos, artesanos, pastores, mercaderes y todo lo que constituía propiamente el pueblo. Ellos sí pagaban impuestos. A pesar de que eran los que estaban padeciendo la miseria, ellos eran los que sostenían a las demás clases. Y en este caso, Luis XVI tuvo la idea de reunirlos para así aprobar más impuestos y poder recaudar más dinero para él seguir gobernando con todo lujo. Pero a la hora de la votación, Luis XVI quiso que fuera así, que un voto fuera para el primer estado, otro voto para el segundo estado y un tercer voto para el tercer estado. Obviamente así ganarían 2-1. Pero los miembros del tercer estado no estaban allí campesinos o artesanos, eran burgueses. Burgueses como Marat, Robespierre, Danton, los cuales habían leído los libros de la Ilustración, los cuales se habían ilustrado en este siglo de las luces,
y conocían las ideas revolucionarias del Barón de Montesquieu, de Juan Jacobo Rousseau, de Voltaire, y por lo tanto pidieron que el voto fuera nominal, es decir, que cada uno de los miembros votara. De esta manera, obviamente, por ser mayoría, ganarían ellos. El rey inmediatamente se opuso y suspendió la asamblea. En ese momento, los miembros del tercer estado decidieron trasladar la junta a otro lugar, al salón del juego de pelota, y allí constituirse en una asamblea nacional, la cual fue prohibida por el rey y de inmediato inició las medidas necesarias para arrestar a los participantes. Danton, Robespierre, Marat eran grandes oradores, capaces de ponerse frente a una multitud y convencer al pueblo de unirse a ellos. Y fue precisamente Marat el que impulsó a la multitud a dirigirse al castillo conocido como la Bastilla para sacar de ahí a los prisioneros que tenían encerrados y acabar con el régimen absolutista. Y fue así como aquel 14 de julio de 1789, la gente en masa se dirigió a la prisión del castillo de la Bastilla. ¡A la Bastilla! ¡A la Bastilla! ¡A la Bastilla! ¡A la Bastilla por la libertad! ¡Vamos que para la Bastilla! ¡Ay, a la Bastilla! Tras de la toma de la Bastilla, la Asamblea Nacional ahora se convirtió en Asamblea Constituyente, es decir, enfocados a redactar una nueva constitución. Tuvo grandes logros, por ejemplo, la redacción de los derechos del hombre y el ciudadano, liberté, igualité, fraternité, libertad, igualdad, fraternidad. Jean-Paul Marat, ese gran orador, quien escribía en un periódico que él mismo publicaba, se convirtió en el líder de las masas. Y en esa asamblea constituyente se crearon claramente dos partidos: los jacobinos, de un corte radical que querían cambios totales, y los girondinos, moderados, que querían cambios paulatinos. Marat, obviamente, encabezaba a los jacobinos y asusó al pueblo, sobre todo a las mujeres, para que fueran al Palacio de Versalles y forzaran a la reina y al rey a abandonarlo y trasladarse al Palacio de las Tullerías, que estaba en París, para así tenerlos prácticamente presos y estarlos vigilando y que no conspiraran contra el pueblo. La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1789 sentó las bases para que la Asamblea Constitutiva en 1791 concluyera con la elaboración de la Constitución, por medio de la cual el país quedaba organizado como una monarquía parlamentaria, es decir, el rey seguiría gobernando, pero su poder ya no era absoluto, su poder ya no provenía de Dios, sino que ahora estaba bajo el mandato del pueblo,
El absolutismo había terminado. Desesperados, el rey y la reina hacen un intento por escapar a escondidas, ocultos, disfrazados, del Palacio de las Tullerías y llegar hasta la frontera con Francia para de allí viajar hacia Austria y recibir la ayuda de la familia real de la cual provenía María Antoinette. No lo lograron, fueron descubiertos casi al llegar a la frontera y capturados, y se les consideró traidores. Jean-Paul Marat profesaba un odio en especial hacia el rey y la reina, ya que había sido perseguido durante muchos años por sus ideas y no le había quedado más remedio que esconderse en las cloacas y drenajes de París, razón por la cual contrajo una terrible enfermedad de la piel que lo forzaba a estar metido en una tina con agua, bañándose prácticamente todo el día. Por eso el uso de la guillotina como un método de ejecución rápido para acabar con los enemigos de la revolución le fascinó a Marat. Las monarquías vecinas se dan cuenta del nuevo tipo de gobierno y ven lo peligroso que es. Por lo tanto, deciden movilizar sus tropas con el pretexto de que su hija peligra. El rey de Austria moviliza sus ejércitos rumbo a Francia y lo mismo hace el rey de Prusia. La Asamblea Constituyente de Francia les declara la guerra y de inmediato un joven militar llamado Napoleón Bonaparte se moviliza para defender a su país. El rey Luis XVI y su esposa María Antoinette han dejado de gobernar. La Asamblea Constituyente convoca a elecciones libres, se hacen votaciones y se elige ahora un parlamento. Dicho parlamento es llamado Convención Nacional y se divide claramente en los dos partidos que ya habíamos mencionado antes, los girondinos de corte moderado que quieren cambios paulatinos y los jacobinos que quieren un cambio total, radical. Están encabezados por Maximilien Robespierre, quien cuenta con el apoyo de Georges-Jacques Danton. Y además, Marat publica en su periódico listas de supuestos traidores a la revolución que deben ser apresados y ejecutados en la guillotina. En realidad son miembros del partido girondino. Estos cobran venganza y convencen a una mujer para que se introduzca a la casa de Marat y aprovechando que está siempre bañándose por su enfermedad de la piel, lo sorprende y lo asesina. Ahora quien toma el control es Maximilien Robespierre, quien va a iniciar una serie de persecuciones en contra de todos los que considere que son enemigos de la revolución, para apresarlos y ejecutarlos en la guillotina. A este periodo se le da el nombre de el terror. La Convención Nacional se constituye ahora en una república. Y esa república juzga al rey Luis XVI por traición a Francia. Lo encuentran culpable y lo condenan a morir ejecutado en la guillotina. Meses después, la reina María Antoinette correrá exactamente la misma suerte. Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France.
En la nueva República Francesa, el poder legislativo, o sea, el que iba a hacer todas las leyes, recayó en la Convención Nacional, mientras que el poder ejecutivo recayó en un órgano de nueva creación, el Comité de Salvación Nacional, el cual estaba constituido esencialmente por jacobinos de corte radical dirigidos por Robespierre, quien continuó con el terror y ejecutó a todos aquellos que pertenecían al primer y segundo estado. Sacerdotes, nobles, fueron ejecutados en la guillotina, para posteriormente seguir con todos aquellos miembros del pueblo que se sospechaba eran traidores. Danton intentó convencer a Robespierre de detener esta locura y parar la masacre que llegaba ya a 40,000 muertos. Como consecuencia, Danton fue acusado también de ser un traidor a la revolución y fue condenado a morir en la guillotina. Finalmente, el pueblo se rebeló contra los jacobinos. Apresaron a Maximilien Robespierre y lo condenaron a morir en la guillotina. El régimen del terror había terminado. La Convención Nacional se dedicó a hacer en el año de 1795 una nueva constitución, mucho más moderada. De esta destaca la creación en el poder legislativo de 2 cámaras encargadas de hacer las leyes, y el poder ejecutivo recaía en 5 personas que integrarían el llamado directorio. Sin embargo, si cuando inició la Revolución Francesa el país se encontraba en grave crisis económica, después de tantos años de revolución, y tomando en cuenta que Francia estaba enfrentando una guerra contra otros países que se habían unido, ahora estaba en mucho peor situación y el pueblo seguía en la miseria. El joven general Napoleón Bonaparte había dirigido con éxito a los ejércitos franceses en su lucha contra los diversos países que los habían atacado, contra Austria, contra Prusia, contra el Reino Unido. Finalmente esa lucha lo llevó a combatir hasta Egipto, donde estaba sitiado por los ejércitos británicos. Al enterarse de la situación que prevalecía en Francia, consiguió escapar, se presentó en Francia y dio un golpe de estado. En 1799 se estableció como primer cónsul de la República y bajo su administración Francia mejoró considerablemente la situación de su economía. Años más tarde, en el año de 1804, Napoleón se coronó emperador con el título de Napoleón I. Francia volvía a ser una monarquía, ahora bajo el mandato del emperador Napoleón I, pero las cosas ya no serían igual. De aquí en adelante, las distintas monarquías, emperadores, reyes, príncipes, tendrían que gobernar utilizando leyes, utilizando constituciones, es decir, se volverían monarquías parlamentarias. Y otros países definitivamente se iban a convertir en repúblicas. Estos movimientos no solamente abarcaron Europa, llegaron hasta América, y las colonias españolas se fueron independizando poco a poco. Si el video les gustó, den pulgar arriba y compartan.
suscríbanse a mi canal, acepto comentarios. Estuvo con ustedes el profesor Vicente Monter Perales, aquí, en el rincón del Lobo Mayor. Hasta la próxima.